debe ser otro, ¿no? ¿Qué se está haciendo como Estado en general para que algún día no sea necesario o no necesitemos de una excepción para controlar al crimen organizado? Para eso vamos a conversar con el doctor Byron San Miguel. Qué gusto saludarle, doctor. Un gusto saludarte, muchas gracias por invitarme. Mira, el estado de excepción es una medida que se toma porque hay un vacío legal en la Constitución y en el marco legal ecuatoriano. Porque si estamos en conflicto armado interno, que es una guerra interna, no se necesitaría, ¿no es cierto?, que los militares que van, por ejemplo, al Cerro Las Cabras en Durán y hay una casa que es donde están, inteligencia dice que están terroristas ahí con armas, ellos tengan que pedir permiso a un fiscal y a un juez. Así está el marco legal. Así es. Así estando en conflicto armado interno, los militares tienen que pedir autorización para ingresar a un domicilio. Entonces, el presidente se dio cuenta de eso y es necesario el estado de excepción para, ¿no es cierto?, suspender la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, y bajo esas situaciones ser más efectivo el combate a la delincuencia. Entonces, el estado de excepción se mantendrá mientras haya el conflicto armado interno. De aquí en 30 días luego se renovará, es porque hay el vacío legal. Por eso es el estado de excepción. Además, las Fuerzas Armadas sin el estado de excepción no pueden participar, de acuerdo a la Constitución, en la seguridad interna como apoyo a la policía. Es decir, sí o sí debe reformarse totalmente. Totalmente, porque sí, con ese vacío siempre vamos a estar, es que la gente siempre se pregunta, ¿por qué estado de excepción? ¿Por qué siempre se renueva el estado? Por eso. Porque hay el vacío legal. Y entonces el presidente tiene que todo el tiempo estar renovando. Hoy están en 10 provincias, 3 cantones, ¿no es cierto?, todas las provincias de la costa, y eso es lo importante para que Fuerzas Armadas puedan participar y sean efectivo el combate de la delincuencia. Y analizando todo lo que ha ocurrido con respecto a ese estado de excepción permanente, ¿cuáles han sido los resultados para usted? El año pasado hubo 9.200 homicidios, es decir, una tasa más del 50%. Las Fuerzas Armadas hacen un gran trabajo, la policía igual, inteligencia, la UAF, etcétera, se han unido para esto, los resultados. Sí, el conflicto armado interno hace que estemos en guerra. Y cuando estás en guerra hay los ataques de lado y lado, ¿no es cierto? Mire, cuando estaba en el poder hace poco el presidente colombiano Petro, como su política era de abrazos y no balazos igual que la de México, entonces no había la paz. Había la paz total, ¿no es cierto? Pero igual los sembríos de drogas se incrementaban, habían los narcotraficantes que se paseaban por las calles. Comprobado que nuestra frontera con Colombia, nosotros el Ecuador no. Sobreproducción de cosas. Claro, ahí tú encontrabas todos los grupos narcotraficantes. Ahora que entra del Espriella y hay la guerra contra ellos, mira, hay bombardeos en un lado, entonces siempre que hay guerra interna va a haber el incremento de muertes violentas, porque como tú te has de haber dado cuenta, todos los días el ministro Reinberg y el ministro Giancarlo Lofredo indican que se han neutralizado líderes de bandas, se han capturado cargamentos de droga. Es decir, la estrategia de seguridad es esa. El gobierno y el presidente Noboa tiene la voluntad política de atacar con fuerza al narcoterrorismo, y eso es lo que está haciendo. Por eso es que al detener y neutralizar a los líderes de las bandas, hay siempre los líderes que están en bajo nivel y quieren alcanzar ese liderazgo y se pelean entre ellos. Por eso es que el 85% de las muertes violentas son personas que tienen antecedentes penales, es decir, se matan entre ellos. Es una lucha entre ellos. Es una lucha entre ellos, pero también hay víctimas colaterales por los enfrentamientos. Pero yo creo que la estrategia del gobierno es buena, ya es una estrategia regional, con el presidente Espriella al norte y a Fujimori al sur. La región andina va a estar comprometida en la lucha contra el narcoterrorismo. Durante los últimos días, la semana pasada, también estuvimos analizando este tema regional, porque la lucha contra el crimen organizado no puede ser de un solo país. Es indiscutible que ahora, con la correlación de fuerzas que ha cambiado totalmente hacia la derecha, tanto de los gobiernos de Perú como de Colombia, esto incide o va a incidir en esa lucha un poco más igual y con un control de frente por parte de las autoridades que tienen la misma visión. Sí, mira, recién estuvieron en Panamá los ministros del Frente de Seguridad, tanto John Reinberg
Lofredo. Se reunieron con Peter, el secretario de Guerra de Estados Unidos. Y Ecuador es el mejor aliado en la lucha contra el narcoterrorismo. Ahora ya están integrados, como tú dices, Colombia, Perú. El único país que falta en el engranaje es México, porque hay una presidenta que ella no tiene esta política, ella tiene la política de abrazos y no balazos, y entonces es ese país que falta en el engranaje. Es muy importante porque ya están las principales bandas de narcotráfico que influyen en el Ecuador, que influyen en la región, pero ahora la región andina con Colombia, Perú, Bolivia inclusive y Ecuador están unidas. Y creo que se van a controlar mejor las fronteras norte y sur nuestras. La norte, pero entra cocaína, ¿no es cierto? Y la sur también entra cocaína y armas. Entonces, lo bueno es que los militares y policías colombianos, peruanos, tienen muy buena relación con Ecuador. Y ya la política ahora va a mejorar en ese aspecto. Ahora, pero doctor San Miguel, es necesario esta pregunta que viene con una aclaración, es decir, sí, se combaten los homicidios, se trata de desarticular a estas bandas, pero se reagrupan, se van por otro lado, en otros cantones han aumentado los homicidios, ellos también tienen su propia inteligencia. Sí, como se está asfixiando la economía de los grupos narcodelincuenciales, ellos están mutando estrategias. Han ido, por ejemplo, a la Sierra, Quito, Cuenca, al asunto de vacunas, de extorsión, porque como ya no reciben plata, según oía Giancarlo Lofredo, 1.500 millones de dólares de este año han dejado de recibir esos grupos narco, y esa plata ya no entra, entonces tienen que mutar y van a los secuestros, vacunas, extorsión, etcétera. en Quito, en Cuenca y en las ciudades de la sierra, porque allá no hay el narcotráfico, pero sí en la costa, entonces mutan, y por eso es que este plan de seguridad integral que el gobierno tiene 2025-2029, hay las estrategias para combatir todo eso, pero poco a poco yo creo que están haciendo un buen trabajo las fuerzas militares del bloque de seguridad, y creo que incrementando y con la ayuda de Colombia, Perú y la ayuda de Estados Unidos a través de inteligencia y tecnología vamos a mejorar, y creo que en mediano plazo, no te digo en corto porque esta es una guerra asimétrica, es una guerra que dura mucho tiempo, en corto plazo, en mediano plazo vamos a bajar los índices de inseguridad. Ahora, justamente estaba revisando las estadísticas del fin de semana y la policía ha reportado una semana en mayo, por ejemplo, casi 450 capturas, 142 armas incautadas, 32 células delictivas afectadas, pero es indudable preguntarse, ¿no? ¿Cuántas de esas capturas terminaron en condenas o cuántas personas recuperaron inmediatamente la libertad? Es un torniquete. Conversábamos con el doctor Gómez Mera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y nos decía que hay un evidente pues, escasez de jueces y problemas muy graves en materia de justicia. Esa es la pata que cojea en el asunto, en la mesa de seguridad, la justicia. Mientras los militares y policías arriesgan sus vidas capturando a estos delincuentes, al otro día están en las calles. Entonces, eso es lo que trata el ministro Reinberg todos los días ¿no es cierto?, indicar que los jueces inclusive sueltan a los delincuentes y mira, castiga a los policías. El otro día presentó a 2 policías que han sido castigados con 18 años por haber defendido y ahí murió un delincuente. Entonces, la justicia es algo que se debe mejorar mucho. Yo tengo fe en la nueva presidenta de la Corte de la Consejo de la Judicatura. Creo que es una señora que tiene buenas intenciones, va a hacer un trabajo bueno, pero hay que apurar. Hablado de una emergencia. Hay que apurar, es una emergencia, entonces tiene que hacer las cosas muy rápido, los jueces sancionarles y mejorar, porque si no hay apoyo de la justicia en la lucha que está haciendo Fuerza Armada y Policía, esto va a durar muchos años más de lo que pensamos. Ahora bien, ¿cómo analiza usted el control que ha tenido este gobierno? El control hasta cierto punto de las cárceles. No se escuchan, no se han visto los problemas enormes que ocurrían en años anteriores. Bueno, es un giro completo. Primero, el SNAI es una institución podrida, metió Fuerza Armada y Policía en las cárceles. Acá yo he ido a visitar, porque tenemos nosotros una cofradía que se llama Amigos del Mar, que ayudamos a Fuerzas Armadas, entonces hemos ido a apoyar a 800 marinos que están en la cárcel de Guayaquil, dándoles ayuda, carpas, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé cómo funciona eso. ¿Y cómo funciona? Y ahora está mucho mejor de lo que funcionaba el SNAI.
Ahora el SNAI va a cambiar porque están reclutando militares y policías en servicio pasivo. Y con eso yo creo que va a mejorar. Y las cárceles están mejores controladas. Y con la cárcel del encuentro, donde se llevaron a los delincuentes más peligrosos, ahora se ha controlado mejor el asunto de las cárceles. O sea, ha dado un giro de 180 grados. Y el SNAI esperemos que ya pueda recuperarse para que los militares que están allá sean liberados para combatir al crimen organizado. ¿Puede decir usted que el Estado está controlando ahora sí las cárceles? Sí, lo está controlando muy bien y va a ser otra cárcel más para 17,000 PPLs y como decía el ministro Reinberg, tienen terror los delincuentes ahora a ir a la cárcel del encuentro, prefieren ir a estar en las cárceles de Estados Unidos porque acá están bien controlados y creo que están haciendo una buena labor en el asunto. En ese sentido, ¿hay que emular lo que ha hecho o lo que sigue haciendo El Salvador? ¿O cree que la impronta que está dándole el gobierno ahora, en este sentido, está funcionando? Sí, John Reinberg fue a El Salvador a ver cómo era en el asunto, el manejo carcelario, y ese modelo se está haciendo aquí. Yo creo que es un buen modelo porque el preso tiene que salir de la sociedad y estar, ¿no es cierto?, sin su celular, sin reunirse, como están en la cárcel del encuentro. Yo creo que hay que seguir ese modelo, hay que seguir construyendo más cárceles y las que han sido mal diseñadas, las cárceles que tenemos actuales han sido mal diseñadas porque son canchones donde tú metes a 200 PPLs y eso se tiene que arreglar así como arreglaron la cárcel de La Roca y ahora es una cárcel para PPL de mujeres. Entonces, yo creo que hay un buen trabajo en ese asunto por parte del gobierno. Y el control con respecto a las finanzas criminales, lo que ha hecho la UAFE o lo que sigue haciendo, está dando resultados. Sí, porque hay también la oficina del FBI acá, más la DEA que trabaja muy bien con nuestra policía antinarcóticos. Entonces está atacando las finanzas de los grupos narcodelincuenciales, más o menos $1,500 millones del año. Este año se han dejado de percibir estas mafias y poco a poco, mira, la UAFE, por ejemplo, es 180 grados de lo que era hace 4 años. Ahora es más efectiva. Ya la gente se tiene que cuidar porque cuando hay dinero que está mal manejado, la UAFE lo descubre. Y ya hemos visto qué ha pasado con algunos alcaldes que están ya presos por asuntos de aumento de patrimonio y muchas otras cosas. Usted hablaba de colaboración. Es evidente que estamos teniendo la colaboración, por ejemplo, de Estados Unidos con esas dos agencias muy importantes. Sí, estamos en convenios muy importantes, especialmente en el mar también, a través de los Coast Guard y los guardacostas, a través de la oficina del FBI, ¿no es cierto?, la DEA, y coordinación total. Por eso es que Estados Unidos nos ha considerado a nosotros como un gran aliado en la región, porque al parecer de ellos nosotros estamos haciendo un buen trabajo en el asunto del control del narcotráfico. Ahora, dos cosas. Usted que es experto en mar, ¿cómo marcha ese trabajo también y la posición que existe estratégica y geopolítica de Galápagos? Ya, mira, la Marina está haciendo un excelente trabajo con los medios que tiene. Se han incrementado los medios, hay más guardacostas, hay buques multipropósitos que han llegado. También ha puesto la Armada, por ejemplo, en este asunto del narcotráfico, un servicio de inteligencia marítimo y va a inaugurar una base naval en Pozorja, donde van a estar en el muelle lanchas guardacostas para controlar a los buques que van desde los puertos hasta la boya de mar. Eso no existía. No existía. Entonces se está haciendo un trabajo. ¿Y por qué es estratégico Pozorja? Porque cuando los buques salen de Guayaquil, ahí les contaminan con el gancho ciego. Entonces ahí va a haber la base donde los guardacostas van a estar patrullando constantemente, además con drones, para evitar que haya el gancho ciego donde van unas lanchas, se acercan al buque mercante y en contubernio con los tripulantes les ponen droga en los contenedores y se van Es decir, a que en este momento usted podría asegurar que, es decir, todo el estamento de seguridad anticriminal ya tiene determinado cuáles son las zonas donde operan y cómo operan los grupos criminales. Sí, mira, hay mejores controles en el mar de parte de la Armada, hay un servicio de inteligencia marítimo, en los puertos los escáneres
ya están trabajando con inteligencia artificial, porque tú sabes que los escáneres en los puertos del operador no tenían la capacidad de discernir tanta información que le mandaba en un minuto el escáner, y algunos contenedores pasaban contaminados, pero ahora con inteligencia artificial eso se ha reducido mucho. Eso tampoco existía años anteriores. No existía, ni los escáneres ni la inteligencia artificial. Ahora se está trabajando bien, la Marina está haciendo un excelente trabajo con los medios disponibles, y creo que todas las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Qué es lo que puede detectar y en qué momento de la logística, del cordón logístico, detecta los escáneres digitales y de inteligencia artificial? Todo contenedor que pasa, que llega a los puertos, a todos los puertos, tiene que pasar por el equipo, ¿no es cierto? Y este equipo detecta la droga en el contenedor, pero el que está ahí viendo no tiene la capacidad para discernir tantas fotografías que lo llegan. Sí. Entonces ahora, a través de la inteligencia artificial, le indica que tal contenedor en tal lugar está contaminado, y le revisan y encuentran la droga. Entonces es mucho más efectivo que antes. Antes, por ejemplo, salía el contenedor y estaba en el mar, en el océano. Y ahí al revisar los equipos nuevamente se daban cuenta que no se revisó bien ese contenedor, y entonces le informaban a Algeciras o a los puertos de Bélgica que en ese buque va un contenedor contaminado, y le encontraban allá en Europa. Ahora no, ya esos contenedores ya no salen, entonces hay un mejor control. Lo mismo la Marina con los buques, controlan que no haya el gancho ciego desde el puerto hasta la boya de mar, y hay un mejor control. Ahora también en la frontera, para que no venga mucha droga con Colombia, va a haber los convenios con el presidente del Espriella y el presidente Noboa para que militares colombianos y policías ya custodien la frontera, que antes no lo hacían con el presidente Petro. Claro, bueno, la frontera, digamos que la normal, la lógica, la ordenada, pero hay una gran cantidad de denominados puntos ciegos que son casi incontrolables. Sí, pero eso con convenios de Estados Unidos se va a hacer a través de drones. Hay drones que tienen equipos de infrarrojos, ¿no es cierto?, que determinan el calor de cuerpos que se pasan de la frontera, los grupos guerrilleros, y lo mismo la droga. Entonces va a haber, con la cooperación de Colombia, Ecuador, más Estados Unidos, va a haber un control más estricto en la frontera norte. Sobre eso, hay dos ciudades del denominado primer mundo que han trabajado muy bien con respecto a cámaras, todo lo que es registro digital y tecnología con escáneres y demás, que son Nueva York y Londres. En Ecuador, o por ejemplo Guayaquil, Quito, Manta, eso funciona a medias. ¿Qué falta para esa integración? Si tenemos cámaras, sí, pero no lo suficientemente inteligentes. Yo recuerdo, por ejemplo, en Londres, con los hooligans en su momento, que hacían un desastre del fútbol. ¿Cómo se lograron controlar? Justamente con esas cámaras. Ajá. A través de cámaras, sí. Mira, lo que hay que controlar es al personal. Aquí está el narcotráfico metido, inclusive en instituciones militares, policías y en los puertos. En los puertos, los operadores de los escáneres pueden ser comprados por los narcotraficantes. No se puede desconocer. Entonces, exacto. Y adentro del puerto también contaminan a la droga. Cuando ya la droga ha pasado el escáner y el contenedor está dentro del puerto, entonces los funcionarios portuarios permiten que ahí también se contamine, y lo mismo en los buques. Entonces hay que controlar al personal, hay que seleccionar al mejor personal, siempre estar pasándoles pruebas, ¿no es cierto?, de confianza. Ese es un punto negativo que tenemos, porque hay mucha gente contaminada dentro de las instituciones, y eso hay que mejorar. ¿Cómo? Seleccionando mejor, haciéndoles pruebas todos los días. Ese es un proceso enorme, larguísimo. Sí, inclusive en la cercanía de los puertos ha habido muertes de funcionarios portuarios porque no han querido, ¿no es cierto?, dejarse coimar por estos grupos y les matan, o lo han hecho y se han robado el dinero, pero eso es muy importante, controlar a la gente que está en los puertos, a los militares y a los policías, depurar las instituciones y mejorar los sistemas de entrenamiento y con todo este trabajo, doctor, y con esto concluyo, con todo este trabajo que es indudable, yo no creo que haya alguien que pueda desconocer ese esfuerzo del Estado en general, Fuerzas Armadas, Policía, y en algunos estamentos de la propia justicia, pero ¿cuáles serían esos indicadores para que algún día
dejemos que ese proceso termine y ya no existan más medidas como las tomadas por el gobierno. Sí, mira, hay el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 que ya fue aprobado por el COSEPE, Sí. el COSEPE del Consejo Superior, del Consejo, el más alto nivel, De seguridad. donde están las principales funciones del Estado. Está el presidente de la República, presidente de la Asamblea, de la Corte, de todos los poderes del Estado. Entonces ya es una política no del gobierno, este plan de seguridad, sino una política de seguridad del Estado. Y allí están qué estrategias se deben hacer y qué indicadores de gestión se deben realizar después de la operación. Ajá. Para verificar si es efectiva o no y cambiar las estrategias. Entonces el plan está muy bien hecho y creo que por ahí vamos. De esos planes derivan los militares y los policías sus planes de operaciones militares y operaciones policiales. Aunque no podamos hablar de fechas, pero más o menos ese proceso, ¿en qué momento debería ser o dar los resultados Sí, como esperados? Estamos en conflicto armado interno, es una guerra asimétrica donde tú no le ves el enemigo, entonces esta guerra no se termina a corto plazo, es a mediano y largo plazo. Yo creo que poniéndole, di tú, en unos 4 o 5 años, yo creo que vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy, casi como hace cuando éramos una isla de paz. Claro que había conflictos, pero yo estoy seguro que seguimos esta política con el apoyo de Estados Unidos y con el apoyo de países de la región, vamos a bajar los índices de inseguridad en mediano plazo. La posición clarísima del doctor Byron San Miguel, quien ha estado con nosotros aquí en WQ Noticias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, José, un gusto saludar. Un placer. Vamos a ir a la pausa comercial, son las 9 de la mañana, ya regresamos, pero sin antes de